ser un superhéroe en la vida? ¿Sí? ¿No? ¿O nunca ha venido a su mente, yo quiero ser un superhéroe? Si yo les preguntara, ¿qué poder les gustaría tener? ¿Ustedes qué responderían? A ver, por acá. ¿Qué poder les gustaría tener? ¿Señor? No entiendo. Volar, volar. ¿Qué más? Ahí, un por uno. Teletransportarse. ¿Como Goku o qué? Ok. ¿Quién más por acá? Ah, tener fuerza. Muy bien, por acá. Electricidad. La fuerza. Dime. Rápido, duro. Ah, ok, muy bien. Cada uno de nosotros seguramente nos gustaría tener algún poder, tener un poder. Si alguien me ayuda con el 20 de atrás, se los agradezco. Está por ahí. Cada uno de nosotros, de alguna manera, soñamos tener algún poder. Y creo que Dios, de alguna manera, nos ha entregado cosas. Quizás no como el poder de un superhéroe, porque ninguno de los que estamos acá podemos salvar a alguien, pero sí creemos en un mensaje que realmente salva, y es el mensaje del Redentor, es el mensaje de Jesús. Así que lo invito a que usted abra su Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17, y vamos a ver de un personaje llamado Elías, que en su época fue el personaje de personajes. Fue el personaje que impactó sobre todo Israel. Y pensando en Elías un poco, realmente no se sabe cuánto tiempo duró el ministerio de Elías, pero lo que sí se puede pensar fue un ministerio que generó un impacto. Para la época, Israel estaba tremendamente perdida en muchas cosas. De entre esas cosas estaban perdidas en la adoración a Baal y en la adoración a Acera. Habían perdido el propósito con el que Dios lo había llamado, y era que tenían que adorar a un único Dios. Era Dios de Israel. Pero ellos ya habían levantado altares para otras cosas, para Baal, para Acera y demás. Y en ese contexto se levanta un profeta como Elías. Un profeta que genera un impacto como tal. Y quiero que veamos en esta noche cómo poder llegar a ser esos superhéroes de este tiempo, cómo poder generar una transformación en este tiempo. Y quiero decirle que en primer lugar, usted y yo podemos ser superhéroes cuando obedecemos la voz de Dios. En el capítulo 17 arranca diciendo Elías que necesita encontrarse con el rey Acab, rey de Israel, rey que para la época era tremendamente malo y tenía una esposa. ¿Saben cómo se llamaba la esposa de Acab? Era mala. O sea, si Acab era malo, la esposa era re mala. Jezabel era el nombre de esta mujer. Y en ese se levanta un profeta como Elías. Y de las primeras cosas que hace el profeta con Acab es anunciarle que en Israel no va a volver a llover, que en Israel va a traer sequía sobre ese tiempo. Así que Dios le dice a Elías: váyate para el arroyo de Querib y allí te vas a quedar en este tiempo, pero tranquilo, vas a poder tomar agua del arroyo y también las aves te van a poder alimentar en ese tiempo. Los cuervos van a llevar alimento para ti. Pero le hace una promesa, y es que Elías tiene que cumplir eso que le había dicho Dios. Y dice el versículo 5 de primer libro de Reyes, capítulo 17. Dice la palabra del Señor así: entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó, porque no había llovido en ninguna parte. El nombre de Elías tiene un significado importante y tiene que ver con el Señor es mi Dios. Traducido en el hebreo es Yahvé.
Eso significa el nombre de Elías. Y el hecho de que Elías dijese en esa época que no iba a volver a llover, era atacar directamente a un Dios con D minúscula como Baal. Porque Baal se consideraba que era el Dios de la lluvia. Es decir, que él podía llegar a controlar toda la lluvia de los campos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero se levanta ese profeta como Elías y diciendo: en este tiempo va a dejar de llover. Directamente está atacando a Baal. Elías tenía claro para él que solamente había un único Dios, y era Yahvé. ¿Y saben por qué Elías escucha la voz de Dios y obedece la voz de Dios? Porque conocía al Dios que le servía. Porque Elías sabía perfectamente quién era su Dios. Y quiero decirte algo en esta noche. Tú eres el Elías de este tiempo. Cuando hablamos de profeta, profeta no es alguien que está resolviendo algo grandísimo, sino es aquel que está proclamando una verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Eso hace un profeta en este tiempo. Y usted y yo tenemos que levantarnos en este tiempo, ser esos Elías de este tiempo, para que podamos decirle al mundo que las cosas no son como están haciendo. Hoy podemos hablar de diversas cosas. El mundo nos dice demasiadas cosas, pero acá la pregunta más importante: ¿qué nos dice Dios? ¿Qué es lo que nos dice Dios en este tiempo? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y saben, uno nunca va a poder obedecer una voz que desconoce. Nosotros tenemos un perrito, se llama Max. Y Max, cuando uno viene de lejos y le habla, Max automáticamente levanta sus orejitas y se va poniendo en pie. Pero si otra voz le hablara a Max, seguramente él no pusiera tanta atención. ¿Qué tal que si en este tiempo aprendemos a escuchar la voz de Dios? Pero ¿saben cómo aprendemos a escuchar la voz de Dios? Cuando conocemos verdaderamente a Dios. Eso es lo que tiene que suceder en este tiempo. Usted no puede hablar de algo que desconoce. Usted habla de algo que realmente conoce. Y necesitamos ser los Elías de este tiempo. Hablar de un Dios vivo, de un Dios que murió hace más de 2000 años, pero que al tercer día resucitó. Y que hoy somos redimidos realmente por esa gracia inmerecida que usted y yo realmente hemos tenido. En segundo lugar, un superhéroe es aquel que obedece, es aquel que sirve a otros a pesar de sus limitaciones. Mire lo que sucede después en el versículo 13. Si me pueden ayudar un poco con los versículos, les agradecería. Dios le da una orden después a Elías, y es que se vaya a la ciudad de Sarepta y que allí se iba a encontrar una viuda, y otra vez esa persona lo iba a alimentar. Miren lo curioso, ¿quiénes quieren ser Elías realmente en este tiempo? Usted va a pasar que el Señor lo va a dar alimento en un lado y le va a dar alimento en otro. Elías estaba en ese tiempo así. Lo primero, los cuerpos llevaban alimento para él, pero ahora una viuda le iba a dar alimento como tal. Y Elías se encuentra con esta viuda, y lo primero que hace Elías con esta viuda es decirle dos cosas: mujer, dame algo de beber y dame algo de comer. En ese tiempo, un pan. Eso es lo primero que le pide. ¿Y sabe qué le dice la viuda a Elías? Señor, lo único que yo tengo es un puñito de harina y un poquitico de aceite. ¿Y sabe, Señor? Le dice la viuda a Elías: yo estaba pensando que lo que voy a hacer con esto es preparar una torta y comerla junto con mi hijo, y después de eso morirnos. Esa era la esperanza realmente de esta viuda. Pero Elías aún así le ordena a esta viuda que tenga la confianza de que le haga el pancito que le está pidiendo y que le dé de beber. Y Elías da una promesa en el versículo 14. Dios de Israel dice: siempre habrá harina
y aceite de oliva en tu recipiente, hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Seguramente esta viuda tenía unas limitaciones. La percepción de una viuda en el tiempo bíblico es un símbolo de pobreza, porque no había quien la protegiera. Las mujeres dependían en su totalidad del hombre, así que no había nadie que la hubiera podido proteger. Y estaba con un niño. Si en este tiempo las mujeres, madres, cabeza de familia, sufren, pues en el tiempo bíblico era aún mucho más. Pero esta mujer decide creerle al profeta y le dice: estoy dispuesta a hacer lo que me estás diciendo y voy a confiar en la palabra que tú me estás diciendo. ¿Saben? Servirle a Dios cuando todo está perfecto, cuando no hay ningún tipo de limitación, ni física, ni emocional, ni demás, a veces es fácil. Pero servirle al Señor cuando quizás tu corazón y mi corazón están destruidos, quizás cuando tengo una limitación física, las cosas no son tan fáciles. Y yo creo que en ese tiempo no debemos sacar más excusas para servirle a Dios. Y servirle a Dios hace parte de lo que hicieron. Me gozaba, esta obra la hicimos hace 15 años cuando yo estaba en preadolescentes, en adolescentes, en prejuveniles, se llamaba en ese momento la clase. Y desde esa época estamos sirviéndole al Señor, y acá vemos muchos que le servimos al Señor, y para mí es un privilegio ello. Pero no solamente es un lugar de servirle a Dios, es en todo espacio que usted pueda tener, pueda servirle a Dios a través de un don y un talento que Él ha delegado sobre su vida. En el barrio donde usted está, en el conjunto donde usted está, en la universidad donde usted está, en el colegio donde usted está, usted le puede servir al Señor. Y no saquemos más excusas. Quiero decirle que si esta mujer no sacó excusa para servirle al Señor, ¿cuánto más nosotros vamos a sacar algún tipo de excusa? Y mire, después el texto bíblico termina diciendo: hay alimento, pero pasa un problema. Y el hijo, su único hijo, empieza a enfermarse. Y este hijo muere. Qué resignación. O sea, la única esperanza que tenía esta viuda era que el hijo creciera para que pudiese mantenerla y pudieran tener una vida tranquila. Pero ahora este hijo muere. Y yo creo que esta viuda se confronta con Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y qué ha pasado? ¿Y usted le ha pasado alguna vez en su vida que usted le está haciendo todo bien para el Señor, pero pasa una situación sobre su vida y uno se hace esa pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Y qué ha pasado con Dios? Pero Dios siempre trae una respuesta. El versículo 22 del capítulo 17 dice así: en ese momento viene la voz del profeta. El Señor oyó la oración de Elías, y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Versículo 24. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. ¡Qué milagro! Elías, bajo el poder de Dios, revive a un niño. Y saben, cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Señor, cuando usted y yo le servimos a Dios con el corazón, tenga la plena seguridad que Dios va a tener cuidado de tus problemas y de mis problemas, y que Dios a su tiempo va a responder la oración que tú has hecho, porque Dios recompensa hasta un vaso de agua. Cada situación que tú hagas para Dios siempre traerá recompensa de parte de Dios. Y eso es ese superhéroe. ¿Cuántos son superhéroes acá? Levanten sus manitos si lo creen. Vamos a servirle a los demás.
Vamos a servirle al Señor con nuestro corazón. Vamos a impactar las calles de nuestra ciudad. Vamos a impactar nuestras generaciones. Este es un tiempo que necesitamos levantarnos para servirle al Señor con todo nuestro corazón. En tercer lugar, un superhéroe es aquel que confronta con la verdad. Capítulo 18, doy contextos antes de leer el texto. Elías ya está cogiendo demasiada fama y se quiere encontrar con el rey Acab. El rey de Acab tiene un mayordomo que se llama Abdías. Y como están en sequía, Acab manda a Abdías a que empiece a buscar por todos los arroyos donde hay agua. Y mientras que Abdías está buscando agua, se encuentra con Elías. Y Elías le dice: Abdías, yo me quiero encontrar con su jefe, yo me quiero encontrar con el rey Acab, para decirle unas cuantas verdades que tengo en mi cabeza. Abdías le dice: no, señor, eso no es posible. Porque para Abdías, decirle al rey que Elías lo necesitaba era un símbolo de muerte. Posiblemente si llegaba con esa información a Acab, iba a ser asesinado. Pero ahí es donde tienen ese encuentro. Y mire lo que dice el versículo 17 del capítulo 18. Dice la palabra del Señor así: cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Y responde Elías: yo no le he causado ningún problema a Israel. Respondió Elías: tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor. En cambio, han rendido cultos a imágenes de Baal. Elías le dice lo que está sucediendo. La sequía que está sucediendo en ese tiempo es por culpa del rey. Por un rey que fue malo, un rey que no quiso obedecer a Dios. Y Elías lo confronta verdaderamente, le dice: el problema no soy yo, el problema es usted, que ha levantado estatuas e imágenes para Baal. Elías le está diciendo eso a un rey, que automáticamente podría decir: maten a este hombre. Es un hombre que tiene autoridad dada por Dios. Es un hombre que va a confrontar con la verdad. Pero dice el versículo del 15 al 18, leámoslo un poquito más: te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me voy a presentar ante Acab. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías, así que fue a encontrarse con él. ¿Saben por qué Elías es acusado como si fuera el que estuviera alborotando a todo Israel, cuando realmente él no ha hecho absolutamente nada? Y muchas veces en nuestra vida a nosotros nos van a acusar de cosas. Miren, es increíble que por qué el hecho de ser creyentes ya es un problema. ¿Por qué? Primero evalúame a mí como persona, si quiere, deme la oportunidad de conocerme. Pero he llegado a lugares donde yo manifiesto: bueno, me dedico a esto y demás. Todos los pastores roban. Todas las cosas. Y yo, espere, aguanta un poquito. O sea, conóceme, dame la oportunidad. Y mucha gente nos va a acusar. ¿Y qué verdades tenemos que hablar en este tiempo? Yo me hago esa pregunta. Por ejemplo, la existencia de Dios. Eso es una verdad de este tiempo. La existencia de Dios. Usted en la universidad se va a enfrentar a esta idea. Y si de pronto tiene en su carrera alguna materia de filosofía, se va a encontrar con: Dios no existe. Y saben, yo siempre hago una expresión: quizás para ti Dios no existe, pero para mí Dios empezó a existir a los 16 años. Dios me cambió la vida. Dios me dio un hogar. Dios sanó a mi mamá. Dios me ha dado muchas cosas que solamente por Él y para Él. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Y si vamos a hablar de la existencia de Dios, pues podemos también argumentarlos, pero no quiero entrar acá. Otros temas ideológicos. Decir en ese tiempo que Dios ha creado dos sexos, dos cromosomas,
XX y XY, pareciera que fuera una ridiculez cuando uno habla de eso. Y usted le pregunta a la gente, demuéstreme científicamente que lo que estoy diciendo no es verdad, y nunca le van a poder responder, porque el concepto, entonces dicen, no es un tema natural, es un concepto que se da de la identidad de género, y el tema no es así. Estamos hablando de ciencia, y a partir de ciencia tú no me puedes comprobar ello. Pero ¿a cuánto nos cuesta hablar de esa verdad? Es difícil, en este tiempo es difícil hablar de esa verdad. Pero seguramente hay muchas verdades que tenemos que hablar. ¿Saben? El Señor quiere usar tu boca, quiere usar mi boca para que proclamemos las verdades de Dios. El mundo no se calla, el cristiano se está callando en este tiempo. Con amor y con sabiduría pidámosle al Señor que no nos quedemos callados, y más bien, como dice el dicho de RCN, denuncie, hablemos, no guardemos todo lo que Dios ha dado a nosotros. Creo que, como decía ahorita, no podemos hablar de una verdad cuando no conocemos la verdad, y la verdad es Jesucristo. Esa es la verdad. La verdad es que hay un único Dios verdadero manifestado en tres: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Esa es la verdad, y necesitamos llevar nuestra vida hacia allá. En cuarto lugar, un superhéroe es aquel que entiende que el poder proviene de Dios para cumplir la misión. Capítulo 18, todavía estamos ahí, y Elías le dice a Acab: vamos a ver si el Dios en el cual ustedes están creyendo es real. Y Elías es un loco y se monta un concurso. Baal tiene 450 profetas, Acera tiene 400 profetas, y le dice: traigamos 2 toros, usted coge uno y yo coge el otro, y vamos a armar un altar, y el Dios verdadero va a ser aquel que descienda fuego del cielo y prenda el altar, y por lo tanto prenda el toro. Entonces Elías le dice: bueno, arranquen ustedes, hágale. Entonces arrancan los profetas de Baal y empiezan a orar, y no pasa nada. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, y dice la escritura, y llega al mediodía y nada pasa. Y Elías es malo, se empieza a burlar de ellos y le dice: ¿no es que su Dios es verdadero? Y en burla empieza. Y saben, llega tan desesperados esos profetas que empiezan a cortarse para decir: nosotros somos un sacrificio, escúchanos Baal, por favor, hazlo, trae fuego y desciende para que todo el mundo se dé cuenta que tú eres el verdaderamente Dios. Y nadie lo escuchó. Entonces Elías dice: bueno, ahora es mi turno, no pasó nada, ahora es mi turno. ¿Y saben qué hace este loco que le cree verdaderamente a Dios? Vamos a hacer algo, voy a colocar 12 piedras en símbolo de las 12 tribus de Israel. ¿Y sabe qué le voy a hacer a esta leña? Le voy a echar agua, y no 1 vez, 2 veces, 3 veces. Los que les gusta hacer asados, ¿qué pasa cuando la leña se le echa agua? No prende. Pero como él quería demostrar que el Dios verdadero era el Dios que él proclamaba, vamos a echarle agua a eso. Y simplemente Elías hace una oración sencilla: Señor, yo te pido que por favor descienda fuego del cielo para que todo el mundo se dé cuenta de ello. Y adivinen qué pasó. Desciende fuego, el holocausto se quema, y todo el mundo se da cuenta que hay un Dios, que ya lo habían visto muchas veces, pero que nuevamente se iba a demostrar que Dios es el Dios verdadero. Había poder impuesto de Dios hacia Elías. Había un poder maravilloso. Elías reconoce cuando está creando este altar que no es un altar para él.
Hay expresiones en el versículo 36. Elías caminó hacia el altar y dijo: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, demuestra que hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo por orden tuya. Elías sabía simplemente que él era el mensajero del mensaje, no era nada más. Elías simplemente era el mensajero del mensaje. Y saben, cuando pasan cosas con el poder de Dios, una de las cosas que más nos tenemos que cuidar usted y yo es de algo que se llama orgullo. Cuando uno ora por alguien y se sana, entonces yo pensé que se iba a morir, pero no se murió. Y después otro, y dice: uy, yo tengo como poder, yo tengo el power. Decía un amigo en la universidad: ore usted que Dios sí lo escucha. Y saben, a veces en esas voces uno se puede creer el cuento. Y usted y yo empezamos a hacer las estrellas. Pero quiero decirle que cuando usted y yo nos creemos las estrellas, terminaremos estrellados. Porque el único que es digno de gloria es nuestro Dios. No hay nadie más que se pueda llevar la gloria. Cuando Dios te use en algo, solamente dale gracias a Él, porque ha sido por su gracia que ha usado tu vida y mi vida. Y quiero decirte, a veces Dios te usa aún ni siquiera tú estando bien con Él, porque es precisamente esa la gracia. Es una gracia inmerecida que se entrega a ti y que se entrega a mí. Pero ojo con creernos el cuento que somos nosotros. Y como dice la descripción del nombre de Emanuel, no somos nosotros, sino es Dios en nosotros, o Dios con nosotros. Eso hace la ecuación distinta. Y quiero, para terminar, lo siguiente: un superhéroe es aquel que entiende su vulnerabilidad y busca ayuda. Casi ninguno de los superhéroes que existen se creen vulnerables. Toda escena, por ejemplo, de un anime como Dragon Ball, ya a Goku lo van a matar, está casi muerto, etcétera, y después sale un poder de él y destruye y demás. Ninguno de esos superhéroes se ve vulnerable. Pero un superhéroe como Elías sí va a demostrar su vulnerabilidad. ¿Saben qué pasa después de que ese suceso y demás? Jezabel, ¿se acuerdan la esposita que le había dicho que es mala? Tenía una costumbre ella, y su costumbre era matar a todos los profetas de Dios. Abdías tenía una labor muy importante dentro de ese reino, y era que a los que ella no alcanzaba a matar, Abdías los guardaba, los llevaba a una cueva y les daba de comer y los alimentaba. Pero Jezabel estaba empeñada de matar a todos los profetas que fueran de parte de Dios, absolutamente todos. ¿Y ustedes cómo creen que reaccionó cuando Acab llega y le cuenta: esposita, porque la que mandaba realmente era ella? Bueno, como en estos tiempos, ¿no? Y le dice: falso de todo falsedad. Y le dice: esposa, imagínese que ese berraco del Elías hizo esto, y adicional, todos nuestros profetas también murieron. Pues se levanta Jezabel diciendo: ¿ah, sí? Pues voy a matar a Elías. Ahora él es mi objetivo militar, lo voy a asesinar. Y mire lo que pasa en el capítulo 19, quiero leerlo. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías, mire lo que pasa en el versículo 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Versículo 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto.
se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Increíble, el profeta del fuego, el profeta que permitió que Dios usara su vida para hacer un milagro, ahora le tiene miedo a esta mujer. Y el versículo 3 es claro diciendo, primero, que tuvo miedo. Segundo, dijo: me quiero morir. Es decir, Elías cayó en un estado total de depresión. Pero, ¿saben? A veces también es bueno uno expresarse así. Dejar de decir que todo está perfecto, que todo está feliz, y abrir el corazón. ¿Saben? Una de las mayores crisis emocionales es cuando tú no tienes la capacidad de dialogar sobre tus situaciones. Entonces, como tú te has guardado todo, te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas, te lo guardas, cuando lo vas a sacar, prácticamente estás en clínica de reposo, porque estás totalmente destruido por dentro. Pero Elías, cuando siente miedo, se pone vulnerable y dice: yo me quiero morir, Señor. Yo pensé que yo era el gran profeta, pero me estoy dando cuenta que no. Es más, mis antepasados fueron mucho mejor que yo, de lo que yo había hecho. Pero ¿saben qué es lo lindo del Señor con nosotros? Que cuando estamos en un tiempo de vulnerabilidad, lo único que hace Dios en ese momento, y nos escucha todas las bobadas que le decimos, es cuidarnos, es amarnos. Y eso hizo con Elías. Todos los días iba un cuervo y le daba alimento. Todos los días había agua. Todos los días Elías era cuidado, era protegido. Y saben, por muchos psicólogos, entre eso el pastor Andrés Arango, dice lo siguiente: Dios hizo con Elías lo que se debe hacer con un depresivo, es dejarlo quieto y solamente pásele de comer y pásele de beber. Eso hizo Dios con Elías. Lo protegió, lo cuidó y lo ayudó a salir de ese estado donde estaba. No sé si tú has pasado por un momento así. Y quiero decirte en esta noche, también es bueno sentirse vulnerable por una sencilla razón. Es que cuando tú eres vulnerable, cuando abres tu corazón, cuando estás totalmente roto, te das cuenta que no eres tú, que hay un Dios que te cuida, que te guarda, que te protege, que te lleva, que te cuida y demás. Y a veces tienen que pasar situaciones en nuestra vida y rompernos por dentro para decir: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Tú sí puedes en mi vida. No puedo superar esta adicción, pero tú sí puedes. No puedo superar este fracaso sobre mi vida, pero tú sí puedes. Y cuando tú abres tu corazón al Señor, las cosas cambian, las cosas se transforman. A veces cuando nos paramos acá, usted no se imagina las luchas que a veces tenemos para predicar y uno estando totalmente roto por dentro. Y Dios utiliza eso para que uno se dé cuenta que Él siempre ha estado ahí, que Él siempre nos va a cuidar, que Él siempre nos va a proteger. Les contaba en el megames de abril a los hermanos de liderazgo, Dios tuvo que utilizar un mes para sanarme. Y usted no se imagina lo lindo que fue ese mes para sanarme, para no quiero nada contigo, no necesito nada más, pero Dios estaba ahí. Y no sé si hoy tú quizás estás roto como Elías, pero creo que es un tiempo para abrir nuestro corazón y decirle: Señor, acá está mi vida y yo quiero sanarme en plenitud. Un superhéroe es aquel que reconoce que es vulnerable
y que reconoce que Dios es verdadero y que está dispuesto en esta noche a ayudarte. Concluyo con lo siguiente. Elías se nota que se sanó. Después de ese episodio tiene que dejar un legado. Él sabe que va a morir y su legado se llama Eliseo. Y Eliseo hizo casi lo mismo que Elías hizo en su ministerio. Te pregunto en esta noche, ¿qué legado vas a dejar? Acá hay algunos que son padres. Te quiero decir, ¿qué legado vas a dejar a tus hijos? Acá hay algunos que son hermanos mayores. ¿Qué legado vas a dejar a tus hermanos? Acá hay personas que le siguen otros. ¿Qué legado le vas a dejar a ellos? Elías, después de que es totalmente sano, deja un legado y puede decir: yo ya puedo morir en paz. Que podamos decir en esta noche, si llegásemos a morir esta noche o mañana, ojalá sea un falso profeta, para que nadie se muera, pensemos qué legado queremos dejar. ¿No te duele el alma cuando hay niños perdiéndose en la drogadicción? ¿No te duele el alma como niñas están siendo abusadas? Vi un video esta semana en Medellín del Ariari, una niña menos de 10 años intentando ser abusada y la salvó una mujer. ¿No te duele el alma? Somos los Elías de este tiempo, somos los superhéroes de este tiempo. Nosotros también hemos podido ser encomendados para sanar la tierra. Jesús nos dijo que nosotros somos la sal, somos la luz. Si la luz se coloca debajo de la mesa, no pasa nada. Si la sal no se utiliza, no pasa nada, pierde su sabor. Pero necesitamos ser en este tiempo una generación que impacta. Y esta palabra viene a tu vida para decirte que tú también eres un superhéroe. Tú también puedes ser un profeta como Elías. Tú también puedes ser un hombre y una mujer de Dios. Te pido en esta